Vamos a comenzar. Buenos días, señoritas. ¿Cómo les fue con la lectura del artículo del libro que yo les pedí, de los modelos de rendimiento laboral? ¿Leyeron o no leyeron? La verdad, yo no. No te escucho bien, María Camila. Sube el volumen a tu voz. Que la ¿Listo? verdad yo no, profe. Y Erika, ¿cómo te fue con la lectura? Erika. Profe, ¿su merced dejó la lectura ayer? Sí, claro. Profe, lo que pasa es que, ¿se acuerda que yo le había dicho que no tenía luz en mi casa? Ajá. Pues no me alcanzaron los datos y se me desconectó como a las 11:30. Yo le avisé a Camila, pero entonces, pues nadie me dijo que había que leer algo, profe. Qué pena. Bueno, igual eso tienen que leerlo porque seguramente mañana en el parcial eso seguramente les va a salir de los modelos de rendimiento laboral. Estamos hablando de la evaluación con las pruebas psicológicas. Entonces, pilas porque diseño yo el parcial seguramente con ese tema, por favor, ténganlo en cuenta. Comencemos Bueno, profe. entonces. Vamos a comenzar entonces a trabajar juiciosos con respecto al tema. En nuestro tema de hoy, pues estamos hablando de algo que habíamos mencionado cuando hablábamos nosotros del proceso de selección en el módulo de psicología organizacional. Hablábamos de lo que era el Assessment Center, ¿no? Que son el centro de evaluación, ¿sí? Digamos que esto es una estrategia muy interesante, me parece a mí. Es una herramienta de evaluación muy buena, ¿sí? Que, y ustedes ya lo saben, que se utiliza precisamente, o más que todos los procesos de selección, ¿sí? Pero también se utilizan los procesos de desarrollo, es decir, ya cuando la gente está al interior de la organización y que hay cambios organizacionales, reestructuración organizacional, entonces pues se basa pues en esos procesos de desarrollo. Y se utilizan una gran cantidad de actividades, perdónenme, con el propósito o con el fin de poner a prueba las competencias de los participantes, ¿sí? Entonces, digamos que un buen auge de las empresas, digámoslo, que tienen, digamos, como de 500 empleados hacia arriba. Es muy reconocido este Assessment Center, estos centros de evaluación, en donde pues se tienen en cuenta, como les digo, todas estas actividades, ¿sí? Ahora, ya les dije a ustedes de que es una herramienta de evaluación y que dentro de esa herramienta de evaluación utilizamos múltiples actividades. Vamos a mencionar entonces cuáles son esas actividades que utiliza el Assessment Center, ¿sí? Digamos que existen esos diferentes tipos de actividades en el Assessment Center como los siguientes. Digamos, una de las más recurrentes son las presentaciones, ¿no? Es decir, cuando le colocamos un tema en particular a los candidatos y les digo, bueno, mira, hable usted de manejo del conflicto, arme usted un tema con respecto al liderazgo, ¿no? Entonces, tiene usted 10 minutos para hacer su presentación. Entonces, uno de las actividades que se utilizan muchísimo son las presentaciones. Entonces, se les da como un tiempo para que diseñen una cartelera o para que utilicen el tablero de acrílico que hay en el aula, ¿sí? Entonces, ahí están las presentaciones. La otra estaría asociada a los ejercicios escritos. Digamos que estas actividades de presentaciones, de ejercicios escritos, de juegos de roles, discusiones grupales o estudios de caso,
digamos que tienen una gran ayuda para los que están haciendo la evaluación. Las personas que hacen la evaluación del Assessment Center tienen que ser supremamente hábiles, tienen que ser expertas en esto del Assessment Center, ¿sí? Dentro de estas actividades, pues, como yo les he venido diciendo, se aplica también las pruebas psicotécnicas y las entrevistas, ¿sí? Pero, digamos, por eso se llama el centro de evaluación, porque encierra todo esto, las pruebas psicotécnicas, las entrevistas, las presentaciones, los escritos, los ejercicios escritos, lo que tiene que ver con el juego de roles, ¿sí? Las discusiones grupales, para que cada quien defienda sus argumentos, y el estudio de caso, ¿sí? Ya vamos a centrarnos un poco más adelante en cada una de ellas. Lo importante es que entendamos de que, digamos que son las más representativas, ese tipo de actividades, ¿no? Luego, hablemos un poco de los beneficios y las ventajas que tiene realizar un assessment, ¿sí? Una evaluación de este estilo, ¿sí? Nosotros como los evaluadores de este Assessment Center, vamos a poder observar a los candidatos en acción. Vamos a verlos en todo su esplendor de la presentación o del juego de roles o en la discusión grupal, en los que yo les mencioné ahorita. Pero vamos a ver a todos los candidatos en acción. Y yo como evaluador estoy llevando un registro de conductas, un checklist, que es lo que se utiliza muchísimo para mirar a ver si cumple o está cumpliendo o no varios de los requisitos que se necesitan para que tengan este cargo, ¿sí? Entonces, vamos a observar a los candidatos en acción, es decir, que van a estar ellos utilizando sus competencias en el desarrollo de cada una de estas actividades. Aquí, ¿qué miramos? Solución de problemas, creatividad, iniciativa, es decir, no quedarse estancado, no quedarse quieto. Entonces, como que esa parte de las competencias en el desarrollo de las actividades me dice muchísimo. Fíjense que dice acá que nos lleva a observar a los candidatos en la acción. Digamos que eso es lo que les estoy planteando, ¿sí? Y aquí nos vamos a dar cuenta, cuando los observamos, vamos a encontrar una diferencia en las diferentes personas que están allí en esa actividad. ¿Quién lo hace en un porcentaje más elevado de una manera positiva y quién lo hace en un porcentaje más bajo de una manera equivocada, ¿no? Entonces, digamos que estamos viendo un poco lo que nos demuestra el candidato que sabe algo, ¿sí? Y que realmente lo sabe hacer, ¿no? Porque pues yo puedo colocar en mi hoja de vida que soy experto en talento humano, pero cuando me colocan este tipo de cosas, si no muestro los resultados, pues seguramente no voy a seguir en el proceso de selección, ¿sí? Otra de las ventajas o beneficios del assessment es que nos permite diseñar actividades en las que los participantes deben enfrentarse a retos reales del cargo, ¿sí? Cuando tenemos unas personas que son difíciles, que son conflictivas, que no escuchan, entonces, como estamos evaluando competencias, por lo general, el Assessment Center o el centro de evaluación se utiliza muchísimo cuando se quiere hacer evaluación por competencias, ¿sí? Entonces, vamos a mirar estos retos reales del cargo, vamos a mirar este aumento que tiene el reconocer las competencias de los candidatos en la práctica. Si la persona que estamos observando o la persona que estamos seleccionando puede tener la capacidad o no de lo que es asumir dichos retos, ¿no? Entonces, estamos realmente diseñando esas actividades, estamos realmente vivenciando esa oportunidad, ¿no?
Y como en el Assessment Center hay diferentes observadores, es decir, diferentes evaluadores, entonces nosotros lo que hacemos es tener diferentes puntos de vista con respecto al desempeño de cada uno de los participantes. Digamos que el Assessment Center yo no puedo ir como un solo evaluador, yo tengo que ir en compañía de mi grupo de evaluadores que son del área de talento humano, gente experta. Entonces somos 4 y nosotros 4 nos ubicamos en puntos estratégicos del salón para observar el desempeño. Entonces estamos mirando de que desde el momento en que la persona entra al salón, qué actitud asume, qué tanto él está juicioso, prestando atención, si se pone a hablar o se distrae con el celular, bueno, un montón de cosas. No les decimos nada, simplemente vamos a empezar la evaluación. Y bueno, comenzamos nosotros a evaluar. Entonces, por eso digo yo que se obtienen diferentes puntos de vista con respecto a los candidatos, a los participantes, debido a que por lo general somos varios evaluadores, ¿sí? Otro beneficio, otra ventaja del assessment es que evaluamos múltiples competencias al mismo tiempo, ¿sí? En los diferentes candidatos. Evaluamos a múltiples personas al mismo tiempo. Eso es un avance impresionante en este proceso de evaluación, ¿sí? En este proceso de la aplicación de estas pruebas. Entonces, evaluamos múltiples competencias y evaluamos múltiples personas a la vez, ¿sí? Entonces, realmente es algo que nos ayuda muchísimo. Ahora, vamos a mirar algunos pasos que se tienen que tener en cuenta en orden para poder trabajar bien o de manera adecuada un Assessment Center, ¿sí? Digamos que vamos a mencionar como unos pasos para ejecutar óptimamente el Assessment Center, ¿sí? El primer paso dice establecer cuáles son las competencias que van a ser medidas, ¿sí? Y esto lo necesitamos definir concreta y objetivamente antes de empezar a hacer la evaluación, ¿sí? Y no solamente en el Assessment Center, sino en lo que yo voy a aplicar como pruebas psicológicas. Entonces yo lo que necesito es tener claro qué necesito evaluar en una persona o en varias. Necesito evaluar cómo los candidatos responden o tienen o no tienen la competencia que se requiere para este cargo. Entonces, en cualquier proceso de medición, como les digo, el primer paso es determinar qué es lo que se quiere medir. Personalidad, aptitudes, actitudes, inteligencia, toma de decisiones, solución de problemas. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos medir? Y en este caso, en particular, cuando hablamos del assessment, tenemos que definir cuáles son las competencias que van a ser evaluadas en los participantes. Digamos que esto es supremamente necesario. Es un insumo totalmente importante que nosotros tengamos en el perfil del cargo establecidas esas competencias. Es decir, que nosotros tenemos un perfil del cargo y tenemos unos candidatos, entonces yo cojo el perfil del cargo, o nosotros cogemos con los demás evaluadores, cogemos el perfil del cargo y decimos, bueno, estas son las competencias de este cargo, ¿sí? Estas son las competencias que se requieren para esta posición en particular, ¿sí? Y como en las competencias, estamos hablando de unas competencias básicas, medias o avanzadas, entonces en el perfil del cargo está estipulado el nivel de competencias requeridas para ese cargo. Como les digo, a nivel básico, a nivel medio y a nivel avanzado. Entonces lo que hacemos nosotros allí es precisamente como reconocer primero que todo qué es lo que queremos medir, segundo, cuáles son esos niveles esperados en dichas competencias en un nivel básico, en un nivel medio o en un nivel avanzado, ¿sí?
Hay que tener en cuenta algo. Si yo no tengo actualizado el perfil del cargo, tengo que actualizarlo. Muchas veces cogemos el perfil de mucho tiempo atrás y resulta que el cargo se ha venido modernizando, las funciones se han venido modernizando con las TIC, con la tecnología. Entonces los perfiles del cargo siempre tienen que estar siendo actualizados, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, porque ahorita los requerimientos están mucho más ligados a estas nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces tenemos que estar como muy relacionados con el jefe inmediato para que me diga qué cambios ha tenido el cargo, ¿sí? Qué avances, qué evolución, qué capacitación ha tenido el cargo, entonces, para poder hacer nosotros esa requisición del personal, ¿sí? Es bueno entonces tener en cuenta como primer paso estos tres aspectos. Primero, identificar, determinar qué es lo que se quiere medir. Segundo, determinar los niveles esperados o el nivel esperado de esas competencias. Repito, un nivel básico, medio o alto. Y por último, en este primer paso apenas, mantener los perfiles de cargos actualizados. Por aquello de que seguramente se modernizan, entonces ya se manejan las cosas de una manera diferente. Como el segundo aspecto importante acá en este proceso del Assessment Center, está ligado a la selección de los jueces, ¿sí? Es decir, nosotros los evaluadores, ustedes, los evaluadores del área de talento humano. Entonces, en este paso vamos a seleccionar a las personas que participan como jueces o evaluadores dentro del proceso de la assessment, ¿sí? Y ellos deben de tener, digámoslo, como unas características particulares. Los jueces siempre, sabemos de que tienen que ser siempre trabajadores de la empresa, pues que tienen que conocer la cultura, las maneras de comportarse de la gente, o sea, tienen que ser de personas que trabajen en la organización. De nada nos sirve traer personas externas cuando no están inmersos en la organización. Pero sí deben de tener pues como otras características importantes, ¿sí? Los jueces tienen que se tienen que destacar por ser totalmente imparciales, ¿sí? Siempre recuerden el tema de la ética, entonces acá tienen que hablar de la imparcialidad, ¿sí? Los jueces tienen que tener una gran capacidad de observación al detalle, capacidad de observación. Y como tercer aspecto deben tener una capacidad de análisis, ¿sí? Que ellos sepan que lo que están observando realmente les va a servir para poder seleccionar. Entonces, su imparcialidad, su capacidad de observación y su capacidad de análisis. Pero, como les decía al inicio de este segundo paso, este es el segundo paso de que los jueces, los evaluadores, sean miembros de la misma empresa. Entonces, es muy importante esto, ¿sí? En el caso de que los jueces seleccionados no cumplan con estos requisitos, inclusive con la observación, es aconsejable antes de que vayan a ser evaluadores, darles una capacitación, ¿sí? Entonces, fíjense que nos ponemos en la tarea de antes de comenzar el Assessment Center, la medición o la evaluación, tengo que capacitar a los jueces, ¿sí? Resulta que uno de los, o dos de los jueces que habían, pues resulta que se fueron de la empresa porque les salió un mejor trabajo, entonces tengo que reemplazarlos y capacitar a unos nuevos jefes, perdón, a unos nuevos jueces. Entonces, los necesitamos capacitar, ¿sí? Y esa capacitación tiene que ser como corta, pero bien completa, ¿sí? Con respecto al tema del assessment, ¿no? Entonces, tenemos que capacitar. Entonces, vemos que dentro de esos pasos está el primero, el establecer las competencias que van a ser medidas. Segundo paso del Assessment Center tiene que ver con seleccionar a los jueces. El tercer paso tiene que ver con definir las actividades a realizar.
¿Recuerdan ustedes las actividades que les dije anteriormente? ¿Me las recuerdan, por favor? ¿Cuáles fueron esas actividades que yo les dije que hacen parte de esas actividades? ¿Cuáles fueron? Profe, las presentaciones, los ejercicios escritos, las pruebas Exacto. psicotécnicas, el juego de Ajá. roles, las discusiones grupales y el juego de casos. Exactamente. El estudio de casos. Exactamente. Entonces, acuérdense que en el tercer aspecto importante dentro de este paso a paso del Assessment Center, de ejecutar un Assessment Center, el tercer paso es el de definir las actividades a realizar. Muchas gracias, Erika. Entonces, este definir las actividades a realizar, también, así como es de importante definir qué es lo que queremos evaluar, qué es lo que queremos medir, también tenemos necesario definir las actividades que se van a ejecutar, teniendo en cuenta también que se encajen con las competencias que pretendemos medir, ¿sí? Acuérdense entonces esas actividades, las presentaciones, los ejercicios escritos, los juegos de rol, las discusiones grupales y los estudios de caso, junto con las aplicaciones de las pruebas psicotécnicas y las entrevistas. Entonces, ese es el tercer paso, definir las actividades a realizar. El cuarto paso tiene que ver con la ejecución y evaluación. Esa ejecución y evaluación del assessment se debe tener en cuenta la disponibilidad de los jueces y de los participantes. Entonces, a los jueces se les manda un memorando en donde se le dice, necesito que usted nos acompañe, usted ha sido elegido como juez, así como hay las votaciones acá en Colombia. Entonces, usted ha sido elegido jurado de votación, usted ha sido elegido juez de evaluación del assessment, entonces se le dice para tal fecha, usted tiene que ir a una capacitación para recibir la información de lo que tiene que hacer. Luego de esta capacitación lo esperamos en tal fecha, en tal lugar y a tal hora, ¿sí? Entonces, debemos tener disponibilidad de tiempo de los jueces y también disponibilidad de tiempo de los participantes, en este caso de los candidatos. Claro, o sea, el participante se le tiene que decir, vea, usted tiene que contar con un buen tiempo, no vaya a estar con afanes porque que tiene que ir a hacer tal, no, tiene que estar con todo el tiempo del día, ¿sí? Así no se utilice todo el día, pero necesitamos decirle que necesitan contar con disponibilidad de tiempo, tanto los jueces como los participantes. Entonces, eso hay que agendarlo con anticipación, eso hay que ponerlo allí como en ese cronograma de actividades y pasar esos memorandos con tiempito. Y la invitación a los participantes que se les llama o se les manda un mensaje de texto o se les manda un correo, pero se tiene que hacer eso con anticipación. Ustedes tienen que estar a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, por decir algo, en tal dirección, ¿sí? Y en tal lugar, ¿no? Y a tal hora. Entonces, de hecho, a veces se les dice, dependiendo de las actividades, se les dice, bueno, vayan con ropa cómoda, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que hay que agendarlo con anticipación, ¿sí? Y bueno, como estamos hablando de actividades en un aula, en un salón grande, entonces necesitamos también armar lo que tiene que ver con la logística, ¿no? Que también tenemos que asegurarnos de contar con lo que necesitamos allá en ese salón. Entonces necesitamos un espacio amplio donde será realizado con buena iluminación, con buena ventilación, con buena silletería, ¿sí? Vamos a utilizar papel, vamos a utilizar bolígrafos, esferos, lápices, pero entonces lo que yo necesito. ¿Sí? Acuérdense lo que yo les decía a ustedes cuando hablábamos de las pruebas, yo les decía a ustedes, hay que tener lápices con punta y con borrador para entregárselo a los candidatos para cuando van a responder a las pruebas psicológicas. Todo lo mismo pasa acá. Tenemos que tener el papel necesario y bolígrafos y marcadores, resaltadores, lo que sea, ¿sí? Para los participantes y los jueces.
Digamos que un ejemplo que hicimos nosotros cuando trabajamos el ejercicio de la torre, ¿sí? Que yo les dije a ustedes, bueno, necesitamos traer papel periódico, necesitamos traer marcadores, tijeras, cintas, ¿sí? Revistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesitaba mirar en ustedes liderazgo, necesitaba mirar el trabajo en equipo, necesitaba mirar solución de problemas. Entonces, digamos que ese ejercicio de ese tipo de actividad de las torres me permite evaluar por medio de digamos que es una estrategia del Assessment Center, ¿sí? A veces se requieren que existan como aparatos de tecnología como videobin o proyector de diapositivas o de acetatos, ¿no? O grabadoras, no sé, dependiendo. Por eso tiene que ver mucho que ver con qué actividades vamos a realizar. Entonces vamos a tener en cuenta también eso. Y por último, en este cuarto paso de ejecución y evaluación, vamos a tener los formatos que han de utilizar los jueces para calificar a los candidatos, ¿sí? Entonces, lo que yo decía, hay unos formatos de observación directa en donde los jueces van a estar observando y señalando y colocando sus observaciones así breves con respecto al tema, ¿sí? Que se está trabajando, ¿sí? Entonces, digamos que ese es como el cuarto paso de la ejecución y de la evaluación, ¿sí? Entonces llega la fecha estipulada, entonces se realizará el assessment según lo planeado. Y esto es importante, digamos que esto nos dice mucho de los evaluadores, ¿no? Qué tan organizados son, qué tan juiciosos son, qué tan puntuales son, ¿sí? Eso determina que estamos siendo organizados. Entonces, según lo planeado, el Assessment Center se tiene que realizar, ¿sí? Entonces, los jueces, después de que ya todo el mundo, los participantes, ya que se realizó todas las actividades y que los participantes se retiraron, los jueces se van a poner en la tarea de evaluar. Lo mismo que hace uno cuando es jurado de votación. Después de que ya se cerró las urnas para la votación, entonces empezamos el conteo de votos. Entonces lo mismo pasa con el assessment. Los jueces se van a encargar de evaluar cada uno de los participantes de acuerdo a las competencias que se querían medir, ¿sí? Digamos que una recomendación que yo tengo y que sugiero es de que la evaluación se realice primero de forma individual, es decir, que cada juez evalúe las competencias de los participantes, ¿sí? Yo como evaluador entonces cojo a los 10 participantes o los 15 candidatos y los voy a evaluar, ¿sí? Y de una manera individual, ¿sí? Basándonos digamos, en un criterio que ya lo hemos tenido estipulado anteriormente y posteriormente vamos a hacer la evaluación con los otros jueces. Entonces tenemos una certeza de objetividad muy válida, muy importante cuando hablamos de que evaluamos individualmente, yo como evaluador, y luego nos reunimos los diferentes jueces y ya vamos a determinar qué tantos resultados y quién obtuvo la mejor calificación. Porque acá se califica de pronto de una manera muy cuantitativa. Entonces, se le coloca cierto tipo de calificación y eso nos arroja al finalizar de la evaluación quienes obtuvieron un puntaje más alto. Entonces, aquí hay unos niveles de puntaje en donde digamos, de 0 a 100 o de 10 a 100, los que llegaron a 100 hasta 80 van a seguir en el proceso de selección. Los de 79 hacia abajo se les va a tener, digamos, así como en stand-by a ver qué pasa. Y digamos que esos son de 79 hasta 50. Y los que puntuaron de 49 hacia abajo, pues sí se les
se les manda para la dorada casita. ¿Sí? Entonces, realmente eso es una manera de evaluar que yo le recomiendo que se tenga en cuenta que se trabaje primero una evaluación individual, yo como juez, como evaluador, y luego si nos reunimos con los demás evaluadores e integramos los resultados. Ese es el cuarto paso. El quinto paso, estamos hablando de la retroalimentación. Entonces, llamamos a las personas que estaban involucradas en el proceso de evaluación del assessment. Entonces, al finalizar ese proceso de selección o desarrollo, nosotros vamos a llamar al candidato o al participante, si es el caso del desarrollo, que ha sido seleccionado. Entonces es importante que se lo notifiquemos, dándole ese feedback, esa retroalimentación, empezando siempre por sus fortalezas, ¿cierto? O sea, vamos a mirar cuáles fueron las fortalezas que se pudieron evidenciar con mayor claridad, ¿sí? Y también, pues, los posibles aspectos a mejorar. Pues, por lo general, o casi nadie obtiene una puntuación perfecta, del 100%. Es muy bajo ese porcentaje. Yo diría que casi nulo. Entonces, es recomendable informar a los otros candidatos o participantes que no fueron seleccionados, también darles una retroalimentación, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, dentro de las nuevas tendencias de capacitación que veíamos nosotros en psicología organizacional, pues hay que hacer ese outplacement, que es como decir, bueno, muchas gracias por haber venido, pero no continúa, ¿sí? En el proceso, pero quiero darle la retroalimentación con respecto a que usted es muy bueno en esto, entonces usted es muy fuerte en esto. Entonces, yo lo quiero felicitar porque tiene unas fortalezas muy importantes. Y también le voy a recomendar qué tiene que mejorar, ¿sí? ¿Qué aspectos tiene que mejorar lo que evidenció la evaluación del assessment? Entonces, del centro de evaluación. Entonces, pues, vamos a darle esa retroalimentación, tanto a los que pasaron y fueron seleccionados o continúan en el proceso, y los que no fueron seleccionados. Pero se les tiene que también mencionar las fortalezas y los aspectos por mejorar. Entonces son 5 pasos, señoritas y caballeros. Hola Elizabeth, hola Johan, Gerardo. Buenos días, profe. Hola, no está, Buenos días, profe. sí, hermano. No está esta niña, la que viene de la noche, ¿cómo es que se llama? María Camila. Luisa, profe. Luisa Jaramillo. Sí. Y ella no ha mandado ningún mensaje de nada. Bueno, veremos a ver. Sí, señora, no hay clases. María Camila. La otra semana, digo yo, ¿no? Sí, señor. Es que Bueno, teníamos la confusión porque habíamos escuchado por ahí que no teníamos clases solo miércoles, jueves y viernes. Entonces empezaron a preguntar por el grupo. Pero ya confirmado, toda la Semana Santa no tenemos clases. que no teníamos clases solamente miércoles, jueves y viernes. Sí, sí, señor. No, no hay clases desde el lunes. Bien. Entonces, Elizabeth, Señor, ¿me quieres hacer como una breve descripción de los 5 pasos del Assessment Center, por favor? profe, el primer paso, bueno, desde Sí. que yo ingresé, voy a explicar lo que yo escuché, profe, desde ahí.
Creo que el primer paso, o desde que yo inicié, decía que era identificar qué es lo que se quiere medir y Perfecto. como tal tener claro, pues, qué es lo que se desea en ese momento. Sí, Adicional a eso, pues hay unos niveles que se debe medir ahí, el básico, medio y alto. Y correcto. otra parte importante que es mantener el perfil de cargo actualizado, porque pues si no lo tenemos actualizado como tal, pues no vamos a identificar pues bien o no vamos a tener claro qué es lo que necesitamos. Sí, sí, Eh, digamos que cuando tú hablas de lo básico, medio y avanzado, estamos haciendo referencia a las competencias. ¿Qué ujú, competencias necesitamos que estén que presentes, pero que no son como tan indispensables, ¿no? Digamos que sí, chévere que señor. estén, ¿no? Pero hay otras competencias que sí necesitamos que estén en un nivel avanzado, ¿sí? Entonces, una de las competencias que de pronto dicen, necesitamos que tengan un nivel de inglés avanzado, Ya. un C1. Entonces, eh, ahí se coloca. Necesitamos que tenga un diálogo, si estamos hablando un director de talento humano o un director de, de mercadeo bilingüe, pues entonces yo no le voy a colocar un nivel de competencia en inglés básico, no, tiene que tener una capacidad y una competencia conversacional de escucha y de conversación avanzada. Entonces, las personas que están en este Assessment Center, de hecho, van a tener que empezar a hablar en inglés, ¿sí? Se tienen que comunicar con todos nosotros en inglés. Quiere decir que también los jueces también tienen que ser bilingües, ¿sí? Porque si los jueces no están entendiendo ni comprendiendo nada de lo que dijeron las demás personas, pues están como en el lugar equivocado. Entonces, a eso se refiere con las competencias, que sea o básica, que sea media o que sea avanzada, dependiendo del cargo, ¿sí? Por eso, lo que tú decías, Elizabeth, se necesita que tengan los perfiles de cargo actualizados. ¿Cuál es el segundo paso, Elizabeth? El segundo es de selección de los jueces. Ahí hacíamos referencia a que pues los jueces también tienen que tener, los capacitan pues para poder estar como actualizados también y pues tener Conocimiento, sobre todo conocimiento sobre conocimiento, el sí. tema. Ujú. Entonces dice que dentro de esto los jueces siempre tienen que ser imparciales, porque independientemente de que conozca o no conozca a la persona o le caiga bien, le caiga mal, pues ahí sí tiene que, eso es algo muy aparte y tiene que ser imparcial, todo por igual. Dice que ellos tienen que tener una capacidad de observación y capacidad de análisis. Claro. El, el, Esa capacidad de observación, discúlpame, Elizabeth, sí, señor. es importante, ¿no? Tienen que tener una agilidad visual, una habilidad en observar el detalle, ¿sí? ¿Qué palabra dijo? ¿Cómo la dijo? em, ¿Qué decisión tomó? O sea, estar muy atentos, ¿no? ¿Cómo miró? Bueno, una gran cantidad de cosas que son vistas únicamente como en detalle. Entonces, su capacidad de observación, perdón, tiene que ser muy buena y lo mismo esa capacidad de análisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación que se dan con respecto a la selección de jueces, Elizabeth? Señor, ¿Cuál disculpa, sería, profe. cuáles serían esa capacidad, perdón, eh, cuáles son esas condiciones, aparte de las que tú mencionas, de su Ujú. imparcialidad, de su observación y su análisis, qué pasa con esa otra requerimiento que yo les mencioné ahorita con respecto a la selección de jueces? Hay otra allí que es importante a ¿Cuál, tener en profe? cuenta. Dígame, dígame su merced cuál es. Pues las que tengo acá es que siempre tienen que ser imparcial, tiene que ser observable y tener un análisis súper. Pero mm, falta otra, falta otra. no tengo más aquí, profe, no sé cuál sería la otra. ¿No prestaste atención? Pues yo copié nomás esas tres, profe. Pero hay otra, hay otra.
¿Alguien me puede decir, Erika, María Camila, Johan, Gerardo? Profe, la retroalimentación. No, no. Estamos hablando de la selección de jueces. Acuérdense que yo les dije, ¿qué pasa si 2 jueces fueron retirados de la empresa porque les salió otro trabajo? ¿Qué debemos hacer entonces? La disponibilidad. No. Estamos hablando de la selección de los jueces. ¿Qué tenemos que hacer con los jueces que no están preparados? ¿Capacitarlos? Capacitarlos, exactamente. Pero yo Esa ya es había otra hecho ese, cosa. profe. ¿Cómo? Yo ya había hecho ese, la de No, capacitar a los jueces. no. Tú dijiste la Y, capacidad de observación y la capacidad de análisis, pero no bueno, mencionaste sí. que tenemos que capacitar a los que, digamos, por eso yo les di el ejemplo. Si resulta que 2 de mis trabajadores que eran expertos o están incapacitados o están fuera del país o, o ya no están con nosotros, venga, necesitamos capacitar a la gente nueva para que sean nuevos evaluadores. Entonces, para eso se necesita entonces el paso siguiente, que ahí sí viene todo lo que ustedes están mencionando ahorita. Pero necesitamos capacitar. Mientras no estén capacitados, no podemos nombrarlos como jueces, como evaluadores. Necesitan entrar en capacitación. ¿Cuál es el siguiente paso, Elizabeth? Se hablaba en el tercero de definir las actividades. Y pues la compañera Erika nombró algunas. Y ¿Cuáles dentro son? de esta es la presentación, pruebas psicotécnicas, pruebas escritas. Y no copie más acá, profe. Juegos de roles, Juegos de discusiones roles, eso. grupales y estudio de casos. Y Juegos de estudios roles. de casos. Toma nota entonces de eso, porque eso es importante. ¿Sí? Ujú. Bueno, ok. Ese Y es el sigue tercer la... paso. Ese es el tercer paso, definir Sí, las señor. actividades a realizar, que estén relacionadas, ojo con eso, que estén relacionadas con las competencias que queremos medir, ¿no? Ujú. Bueno, ok, cuarto paso. Elizabeth. Sí. Ejecución y evaluación. Dentro de esa ejecución y evaluación hay que tener en cuenta la disponibilidad de los jueces, o sea, el tiempo, el lugar, todo, y también la disponibilidad como tal de los candidatos, que se llama en ese caso. Sí, Y correcto. dentro de esa ejecución y evaluación, pues hay que mirar también la logística, que es que se necesita el lugar, el espacio, las sillas, los materiales. Dentro de esa ejecución y evaluación también se utiliza lo que es formato, que son los formatos que utilizan los jueces como tal en ese Ujú, caso. sí. Y la evaluación se realiza en forma individual, usted nos especificaba que primero es individual y ya después pues se reúnen para saber con el resto, como para poder uno tener una conclusión. Entonces Correcto. ahí mismo se mira pues como tal el nivel, ¿no? Después de, me imagino que de reunirse o de realizar la evaluación ya en conjunto, pues se hace Claro. como, se mira el nivel pues de cada uno o el Sí, estudio de claro. cada uno. Por Y eso, ya por... ujú. discúlpame, Elizabeth, por eso se dice que ya los candidatos ya se retiraron, ya los participantes ya no están, ya estamos únicamente todos nosotros, ustedes y yo, que somos los evaluadores. Entonces, hacemos una evaluación de una manera individual, que es recomendable, para mirar a ver qué fue lo que yo percibí, lo que yo observé, escuché, y luego si nos reunimos todos, ustedes y yo. Y ahí entonces ya empezamos a tomar decisiones. Por eso estamos hablando de la ejecución y de la evaluación. Y el último paso, Elizabeth, ¿cuál sería? Y el último es la retroalimentación, pues como tal ya es cuando se termina todo y se llama al candidato y pues al candidato seleccionado y como tal pues también a los que no fueron seleccionados pues se le especifica y se le dice pues inicia por las fortalezas, ¿no? Y Ujú. ya por último pues ya de pronto como una recomendación para poder mejorar. Y pues a los que pasaron pues también se le especifica
qué fue lo mejor que se destacaron y pues si de pronto debe mejorar algo, pues también se le hace la recomendación. Y ya, profe, ya está Pero, ahí, ok, listo. Bien. señor. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de esto? ¿No? Señoritas, No, caballeros. señor. No, profe. No, no, señor. Bien, ok. ¿Eso hace Permite- parte también del parcial, profe? Claro, claro, claro Profe, que yo sí. ya en unos minuticos me voy a desconectar, bueno. En 7 minutos, según tú me dijiste. Sí, profe, sí, señor. Bueno, ok, listo. Permítanme, espérate un momentico. Ok, permítanme, voy a tratar de compartirles algo a ustedes. Vamos a escuchar un ejemplo de un estudio de caso. Estamos hablando del Assessment Center, entonces vamos a mirar un ejemplo de un estudio de caso. Entonces, miremos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, Caso Zapatos Andinos. están escuchando, ¿verdad? Sí, señor, sí se escucha bien. Bueno, sí, respóndeme, por favor, porque pues si no me dicen nada, no sé si están escuchando o no. Cuando el gerente general de la empresa Zapatos Andinos realizó una inspección sin previo aviso al área de producción, encontró que la mayor parte de indicaciones y acuerdos a los que había llegado, tanto con el jefe de planta como con los operarios, no se habían cumplido. Miren, estamos hablando de que el gerente hizo una inspección. O sea, les llegó de sorpresa a los trabajadores y se encontró con una serie de aspectos que no se estaban cumpliendo, ¿sí? Fíjense que esta es una situación real de una empresa que se tuvo en cualquier momento en particular en una empresa X, ¿no? Pero entonces dice, encontró que la mayor parte de los de indicaciones y acuerdos con los trabajadores, ¿sí? Y el jefe de planta no se habían cumplido. Pero vamos a ver qué fue lo que encontraron. Los operarios no utilizaban ni los guantes ni los tapabocas protectores y algunos estaban fumando. Miren, una empresa en el área de producción. Entonces están presentando esas conductas inadecuadas. Algunos operarios ingerían alimentos en la propia planta, sentados en cualquier sitio, sin utilizar el comedor oficial para ello, y menos la hora señalada. El jefe de planta no estaba en su lugar de trabajo y nadie daba razón de él. Lo encontró 15 minutos después charlando alegremente con una secretaria. Qué belleza. Preguntas que surgen del caso. ¿Qué cree usted que está sucediendo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué está sucediendo? María Camila, ¿qué crees tú que está sucediendo? Pues, profe, lo que está sucediendo es que no se está atendiendo como las necesidades de los empleados, ¿no? Y también que tenían muy descuidado la empresa. Y más que no tienen, ¿cómo se dice? Como la atención suficiente para ¿Sí? instruir a los trabajadores. ¿Tú crees de que de eso está sucediendo? ¿Tú crees que eso es lo que está sucediendo? Sí, sí, señor. Bueno, Gerardo, ¿cuál es tu punto de vista? La cámara, por favor, Gerardo y Erika. Y Johan. Profe, Erika va a dejar el Zoom encendido, pero ya creo que ya en Aquí, 3 minuticos se va. por eso, por ahí la estoy viendo ahora sí. Gerardo, ¿qué está sucediendo, Gerardo? Gracias, Johan. Gerardo, Profe, pues yo creía que una su irregulación cámara, por parte de toda la empresa. Ya Gerardo, la su prendo, cámara. profe. ¿Qué está sucediendo, Gerardo?
Profe, pues yo Gerardo, diría que una irregulación por parte de toda la empresa, tanto por los empleados y por el jefe. ¿hay una qué? ¿Regulación, dices? ¿Qué fue lo que dijiste, Gerardo? ¿Se me escucha, profe? Sí, sí, sí. Dígame, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Me repite, por favor, qué fue lo que explicó? Una irregulación por parte de toda la empresa, tanto por los empleados como por el jefe laboral. Una irregularidad. Johan, ¿su merced qué opina, Johan? Por favor. Pues que de pronto no sé el plan de trabajo o el esquema planteado, por eso se da el- Bueno, no se te entendió muy bien. Revisa el audio, por favor, que no se te entendió muy bien. trabajo ni el Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar qué cree usted que está sucediendo. Vamos a mirar esa pregunta. ¿Qué pasará con la productividad laboral y la eficiencia? Miren, acuérdese lo que nos dijo al principio el caso, que el gerente llegó de sorpresa y encontró a esta gente comiendo, fumando, charlando en el área de productividad. ¿Sí? Digamos que ahí no nos están diciendo de que la empresa los está descuidando. ¿Sí? Simplemente les está dando la autonomía para que trabajen juiciosamente, pero el acuerdo al cual llegaron no se tuvo en cuenta con el jefe inmediato, el gerente y los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo aquí es que ellos no están cumpliendo con sus labores, con sus trabajos. Si estamos en este assessment, y la pregunta que yo les hice a ustedes, Profe, Federica, qué pena, profe, ya me voy a desconectar. bueno, pues señorita, que te Gracias, vaya profe. bien. Bueno, resulta muchachos, que yo les pregunto a ustedes, y si ustedes me respondieron de esa manera, así, eso es un punto negativo para ustedes, ¿sí? Porque ustedes no se dieron cuenta de que el problema fue de los trabajadores, no de la empresa, ¿sí? Los trabajadores simplemente están haciendo las cosas que se les antoja. Y ellos se les paga es para que trabajen, para que sean productivos, para que sean eficientes. Entonces ustedes le echaron la culpa a la empresa. Entonces ahí hay un punto negativo en el assessment center de ustedes porque consideraron de que el problema es de los trabajadores. Y ahí no se habló nada de eso. Vamos a ver qué nos dice. Porque mire lo que dice la segunda pregunta. ¿Qué pasará con la productividad laboral y la eficiencia? ¿Qué pasará con la eficacia? Ok. Usted, como gerente general, ¿qué haría? Usted como gerente general, ¿qué haría? Vamos a mirar. María Camila, Señor profe. tú eres la gerente general, ¿qué harías? Uy, haría una prueba psicotécnica y técnica para saber quiénes son los que realmente me están aportando a la empresa. Los que realmente los veo muy bajos de rendimiento, les haría una cancelación de contrato inmediatamente porque están incumpliendo las reglas de la empresa. Bueno, eso es lo que tú harías. Elizabeth, ¿tú qué harías? Mm, Profe, pues yo primero que todo identificaría como tal cual de los trabajadores, pues en ese caso miré que estaba pues muy lochudo, digámoslo de esa forma, y los reuniría y hablaría con ellos y pues tomaría una decisión como tal, o sea, miraría a ver qué es lo que está pasando, por qué están haciendo eso y como más o menos llevar como una conducta ahí regular, ¿no? Bien, ok. Muy bien, gracias, señora gerente. Señor gerente Gerardo Muñoz, dígame, ¿usted qué haría? Profe, ¿se me escucha? Sí, señor, te escucho. ¿Qué haría, señor gerente Gerardo?
Pues, profe, tal como los trabajadores tienen como tal vez una necesidad de querer tener un espacio para comer, como fue el caso, pues tal vez darles una hora específica para que tengan esos espacios y puedan eh, hacer como algo productivo como comer o pasar unos 15 minutos pues en el celular, pero así como para que se mantenga la productividad. Ok, listo, señor gerente, muchas gracias. Señor gerente Sebastián, Johan Sebastián, ¿su merced qué haría? Yo les, yo les haría una medida correctiva en la cual si no cumplen esa medida en cierto límite de días, pues se les hace la sanción o se les despide o lo que sea porque si no están cumpliendo es porque no están cumpliendo. Ya, ok. Como yo soy el que los está evaluando, digamos que eh, hay dos respuestas que son adecuadas, una que es más o menos adecuada y una que es negativa, ¿sí? Yo tendría que hacer la retroalimentación de sus respuestas, pero pues no se las voy a decir ahorita, ¿sí? Hay dos respuestas muy buenas, ¿sí? Hay una respuesta más o menos y hay una respuesta que no es adecuada, ¿sí? Vamos a continuar, vamos a ver qué nos dicen acá. Vamos a mirar qué nos dicen acá. Profe, pero ¿usted qué haría en ese caso? Pues para uno tener más o menos conocimiento llegado, si nos llega a poner un caso, nosotros saber cómo identificar esto. Eso ya se los digo yo ahorita. Ah, listo, profe, gracias. Miremos. Para dar solución al caso zapatos andinos, es necesario utilizar el diagrama causa-efecto. En este se identifica el problema principal. En este caso, el problema principal es la baja productividad laboral. Pero eso está causado por algo. O sea, la baja productividad laboral que se presenta en zapatos andinos está causado por algo. Y eso lo descubrió de inmediato el gerente. Algunas posibles causas que han generado este problema son las siguientes: inadecuado control y mal ejemplo por parte del jefe de planta, posible desconocimiento de la importancia de la productividad laboral por parte de todo el personal de planta, desacato a las normas de seguridad y de calidad, posible desmotivación del personal, inadecuada selección de personal para laborar en la empresa. Gerardo, el señor gerente Gerardo Muñoz, tiene un corazón muy grande porque él pues, siempre está pensando en el trabajador, siempre está pensando de que, oiga, esta gente como que no está trabajando porque está desmotivada, entonces voy a tratar de cuadrarles unos horarios y un lugar para que puedan ir a socializar y para que puedan ir a comer, ¿no? Entonces, como que eso es lo que haría el señor gerente Gerardo Muñoz, ¿sí? La señora gerente María Camila tomaría un camino de aplicación de pruebas psicológicas que desde mi punto de vista no sería necesario, porque pues simplemente estamos viendo es de que no hay un compromiso, como lo dice acá, posible desconocimiento de la importancia de la productividad laboral por parte de todo el personal. Mientras yo me pongo a hacer una evaluación psicológica, pues como que no sería como oportuna en ese momento, ¿sí? Lo que dijo la señora gerente Elizabeth Osorio me parece también como adecuado porque ella quiere como hacer como una reunión como para ver cuáles son las cosas que están fallando. Les voy a decir cómo se está presentando la baja de productividad. Entonces los llamo al orden y les digo, mire lo que ustedes están dejando de hacer,
mire lo que ustedes están haciendo bien, regular o mal, ¿no? Entonces, me parece que con base en eso, digamos que la señora gerente Elizabeth Osorio, digamos como que puede ser estratégico lo que está haciendo, porque pues le está dando la oportunidad a ellos para que sepan qué es lo que están haciendo regular o mal. Y el señor gerente Johan Sebastián, que no lo veo, ¿sí? El señor gerente Johan Sebastián eh, es más radical acá. Si ustedes no están cumpliendo, pues entonces la sanción, ¿sí? O sea, Eso, profe. sí, la sanción, exactamente. La sanción porque no están trabajando, ¿sí? No, profe, no dije sanción, la verdad. ¿Qué dijiste entonces? Ahí puse en el comentario porque pues usted no entendió lo que dije. Por eso, ¿qué dijiste? Ahí está en el chat, profe. ¿Me lo quiere leer, por favor? Bueno, medida correctiva, no lo voy a leer, profe. La medida correctiva es un plan de mejoramiento, profe, en donde se le da la Ajá, oportunidad al trabajador de cambiar sí. lo que está haciendo mal para que mejore. Ahí no hay ninguna medida, ningún castigo ni ningún nada. Y si no cumple ese plan de mejoramiento, significa que el trabajador no quiere hacerse responsable de sus funciones. Y es ahí cuando se aplica la medida de castigo. Ah, ok. Digamos que esa es la medida correctiva. La acción de mejora se le da un tiempo prudencial para que entienda la idea de la medida correctiva y si no la cumplen, entonces ahí sí viene la sanción. Eso es lo que, a eso es lo que su merced se refiere, Johan Sebastián. ¿Sí? Sí, Johan Sebastián, dígame. Sebastián, no sé si me está escuchando, Sebastián, pero te estaba haciendo una pregunta de que si tal como lo explicaste, se tiene primero que todo como una acción de mejora, luego cuando ya se les está dando esa acción de mejora, tienen un tiempo posterior para que tengan la posibilidad de demostrar esa mejora y luego, cuando no la cumple, sancionar. ¿Eso es lo que a eso se refiere su merced, Sebastián? Sí, señor, porque eso existe en todas las empresas. Lo digo porque yo también estoy en empresas y eso lo hacen a Claro. todos los empleados cuando el empleado probablemente está fallando, pero se ve que tiene un potencial para que de pronto puede mejorar o cambiar, se le da la Ok, oportunidad de que cambie. Si no cambia, pues chao. O sea, no, exacto. eso no es radical, profe. Eso Ok. es justo, ser justo. Ok, ok, listo. Digamos que esa explicación va muy de la mano de lo que estaba planteando Elizabeth, de que se tenga la oportunidad de que las personas cambien. Entonces, digamos que esas alternativas que se tienen allí con respecto a las posibles causas del problema de la baja productividad, pues allí están mencionadas como el desacato de las normas de seguridad y de calidad. Se espera entonces que, me parece buena idea la que utiliza Sebastián y la que utiliza Elizabeth, de darles un acompañamiento, de darles como una oportunidad de que mejoren, para que demuestren ese cambio, ¿no? Entonces se les hace esa capacitación y luego se les pone nuevamente a que trabajen en lo que tienen que trabajar. Se les hace evaluación, seguimiento y cuando de pronto nos damos cuenta de que ellos no han salido, siguen con la misma actitud, pues entonces ya se toman decisiones más radicales. Mire, Continuando con la solución del caso, daremos respuesta a las preguntas planteadas. ¿Qué cree usted que está sucediendo? En planta existe o se evidencia un desorden total. Parecería que múltiples factores han conducido a ello. Si uno de los elementos básicos de un buen administrador o gerente es el ejemplo que debe dar a sus dirigidos, el jefe de planta está cometiendo errores graves en ese sentido. La productividad laboral demanda, entre otros aspectos, generar un buen clima laboral, un sitio de trabajo acogedor y un cuidadoso control tanto de los procesos como de los recursos empleados.
El tiempo es uno de ellos y el caso sugiere que allí no se le está optimizando. Esta idea la planteó Gerardo. Esta idea me gusta mucho también porque la planteó Gerardo, de que seguramente las cosas no se estaban manejando bien, no tenían el espacio para poder tener como un momento de socialización, un momento de, de comer, digamos, unas onces, unos alimentos. Entonces, como que esa parte es lo que están planteando allí. Y el ejemplo de que no hay control, de que no hay un buen manejo por parte del gerente operativo o del jefe de área, en donde simplemente no tiene control de absolutamente nada, hasta de pronto puede estar eh, siendo un modelo de comportamiento incorrecto. Bueno, sigamos. Continuando con la respuesta a la pregunta, las normas establecidas, en especial de seguridad y de control de calidad, deben ser el pilar fundamental en toda área de ¿Me escuchan? producción. En Zapatos Andinos están siendo vulneradas y el jefe de personal ha evidenciado su falta de liderazgo para hacerlas cumplir, empezando por él mismo. Muchachos, ¿me escuchan? Finalmente, cabe cuestionarse Sí, cuáles son los profe, sí lo procedimientos que escuchamos. la empresa tiene para Que se fue seleccionar y enganchar personal. Perdónenme porque se me Parece que fue se está acá. contratando operarios que poco les importa la estricta observancia de las normas. Perdónenme un instante, por favor, que no tengo acá imagen en el computador. Un momentico, por favor. Es tan raro. Un instante, por favor. Y procedimientos. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, señor, sí lo escuchamos. Lo Sí, que profe. pasa es que tengo acá un problema acá con el computador porque no me está dando imagen. Nosotros sí Sí. estamos viendo también. Lo escuchamos y vemos la imagen, profe. O sea, ustedes están viendo que La pantalla, sí, señor. pero a mí me quedó totalmente negra la pantalla. Mm, No sé qué pasó. No me deja. Voy a tener que, permíteme, voy a apagar acá, reinicio, un instante, por favor. Voy a salir un momentico, por favor. o sea que nos dan toda la semana, ¿cierto? El 11 es el lunes, ¿qué es? Camila. Dime, Nos dan toda la semana, ¿cierto? Desde el lunes. toda la semana del 11 al 15. Ay, qué rico. Chévere.
Oigan, los que están acá, una preguntita. Señora. Es que el día de mañana hay manifestaciones por el tema de las motos. No sé si ustedes están al tanto de esos temas. Sí, sí, mira. Entonces, el profe Javier me está diciendo que si podemos mañana hacer la clase virtual, ya que le queda muy complejo por las manifestaciones. ¿Y el otro profe? Ya ahorita hablo con él para ver qué le parece. Ah, pues póngase de acuerdo con él. Si ellos dicen que sí, pues me parece que entonces sí, porque que vamos a ir a una sola clase, me parece que no justifica Sí, porque ir por igualmente una la sola clase. manifestación, profe, ya que estás acá, ponle cuidado. Es que mañana va a haber manifestaciones grandes por el tema de las motos y bueno, por el tema que ahorita están peleando. Sí. Entonces me dijo el primer profe que si podía hablar en la universidad para poder que nos den el aval para hacer las clases virtuales y no ponernos a correr, porque la manifestación grande en donde yo estoy en el grupo, en los clubes de motos, están haciendo la convocatoria grande en las Américas, tipo Américas, casi llegando a las 68, eh, para empezar a movilizarse. Tipo 10 de la mañana se están empezando a reunir. Entonces era para ver si tú tenías alguna inconformidad porque hiciéramos la clase virtual. Pues, pues mañana tenemos el parcial, ¿no? Sí, señor. Pero tendríamos que mirar, no sé, pues sí, averíguate a ver qué te dicen y me cuentas y ya miramos, ahí tomamos la decisión, ¿no? Listo, profe. Sí, Porque señor. igual yo mañana sí tengo clase de 8 a 10 también, Profe, no, pero, por eso es que estamos hablando, porque hay muchos chicos que les queda muy complicado llegar. Entonces estoy preguntando para todos porque ya los de la noche les dieron el aval que no vayan a presencial. ¿cuándo hoy también? Hoy, desde hoy no empiezan a ir a la universidad porque pues está complejo el tema. Pero ¿te refieres a todas a todos los técnicos o qué? Sí, profe, es que lo que me comentó el anterior profe es que él preguntó para por la noche no ir, porque él hoy por la noche tiene clase presencial. Sí, yo Entonces le también. dijeron que no se preocupara, que igual está muy complejo el tema, que ya los de la noche le dieron el aval para hacerlo virtual. Ah, bueno, yo averiguo entonces. Y me cuentas, por favor, María Camila. Bueno, Listo, profe. bueno, ok. Listo, muchachos. Continuemos, pues no sé qué pasó. La pantalla aquí del computador de aquí de la universidad se puso oscura. Entonces, o sea, se escuchaba, pero no se veía. Y el Zoom estaba pues activo. Entonces, no sé qué pasaría con este aparatejo. Entonces, vamos a continuar. Permítame. Entonces María Camila nos avisa, bueno, para estar pendientes a ver qué, Sí, cualquier pues cosita qué. yo los comunico a los Sí, grupos. No se sí, para preocupe. saber. Bueno, vale, gracias. Permítame un instante. No me colocó como... No me colocó acá como... La administración la tiene Johan, profe. Sí, Johan, mándeme la administración, por favor. Y sí, nos envía un correo procesado interno donde dice la persona puede ingresar. Si ella dice que no, pues Johan, no. Entonces, pues entonces dependemos de él. porque si no sé por qué. Eso. No. ¿Cómo, mijo? No le escucho. ¿Cómo me dice? ¿Ustedes le entienden? No, profe. No, señor. Es que no sé qué dice su merced, Johan. Ah, que no sabe cómo se cambia esta. Luis. Porque es que si yo le doy salir... Bueno, ok. Sigamos entonces.
Pues es que quería terminar de compartir el video, pero no me lo deja compartir. Pero bueno, está bien, vamos a seguir, ¿no? Recuerden lo que hablábamos ahorita con respecto al caso de los zapatos andinos. Creo que ahora sí ya. Espérese un momentico. Creo que ya. Sí, ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, eso era lo que nos estaban diciendo. Miremoslo entonces. Empezando por el mismo. Finalmente, cabe cuestionarse cuáles son los procedimientos que la empresa tiene para seleccionar y enganchar personal. Parece que se está contratando operarios que poco les importa la estricta observancia de las normas y procedimientos establecidos. Imagínense desde donde está planteándose el problema, que los procesos de selección que realiza talento humano están fallando, que los procesos de selección están contratando personas que no les importa trabajar bien, regular o mal. O sea, si hacen las cosas bien o las hacen mal. Entonces, a partir de ahí, fíjense ustedes de que la problemática se viene presentando de mucho tiempo atrás. Entonces, eso es un indicador que en el Assessment Center se tiene que evaluar. No es solamente, aunque es uno de los problemas, no es solamente el mal ejemplo que da el jefe de planta, sino que también pues los procesos de selección se están manejando muy mal. Entonces, desde allí hay que empezar a mirar qué es lo que nos responden los candidatos que estamos al interior del assessment, de esa actividad del estudio de casos. Entonces, tienen que tener toda la seguridad y la certeza de que el problema viene de mucho tiempo atrás, de que la responsabilidad viene de talento humano, en este caso. Miremos. En lo que respecta a la productividad laboral y la eficiencia, diría que si la productividad laboral depende de la eficiencia en el uso de los recursos, es obvio que estos no están siendo bien utilizados y por ende la productividad bajará. En la eficacia, por otra parte, se verá también afectada la eficacia porque muy seguramente el producto final obtenido no cumplirá con los estándares y exigencias de los clientes. Usted como gerente general, ¿qué haría? El gerente general debe convocar de inmediato a una reunión extraordinaria tanto a los jefes de planta como de recursos humanos. Perfecto. El objetivo es revisar las políticas de manejo de personal establecidas, iniciar un seguimiento estricto a la gestión del jefe de planta e implementar un programa de capacitación al personal operativo sobre la importancia estratégica y el sentido de la productividad para lograr la competitividad de Zapatos Andinos. Finalmente, como gerente, haría inspecciones regulares y en cualquier momento a todo el personal a fin de verificar el cumplimiento cabal de los procedimientos. Conviene escuchar sus inquietudes, conocer sus apreciaciones y sugerencias. ¿Qué opinan ustedes de esas alternativas de solución? ¿Qué opinan? Díganme, por favor. Pues la solución que dieron me parece correcta, profe, que hace coalición a lo que dijimos anteriormente, ¿no? Sí, correcto. Y además que identificaron como tal de dónde viene el problema. Y eso pasa mucho, por lo menos si el ejemplo que da el jefe es mal, el jefe de planta, pues los otros también están frescos. Si él no exige y no exige a los demás, pues qué productividad o qué eficiencia puede haber, pues no va a haber ninguna, porque imagínense nomás dentro de la empresa haciendo él sus cosas y así mismo pues los otros lo hacen. Entonces es obvio que lo primero que hay que hacer en la reunión pues para saber qué es lo que está pasando e iniciar por el jefe y como usted lo dijo anteriormente, que pues si viene de recursos humanos la selección está fallando, pues obviamente ahí tiene que estar incluido ellos, ¿no? Claro. La capacitación, pues se capacita al personal ya que pues se ve que la productividad o como están ejerciendo pues no lo están haciendo bien, tiene que
hace relación a que no tienen conocimiento en su totalidad de pronto, o cuando ingresaron no le dieron la capacidad correcta para poder ellos pues hacer sus funciones como tal. Y las inspecciones, pues genial, porque imagínate, pues así fue que se dio cuenta él cuando fue a hacer la inspección y no fue notificado, sino que llegó de sorpresa y vea todo lo que se encontró en su empresa. Y donde dice Es, escuchar inquietudes, pues es algo relacionado a lo que decía Gerardo, porque pues sí, digamos es como correcto. mirar qué beneficio tiene, que, o sea, como el clima laboral, qué necesita, o por qué están haciendo eso, o qué es lo que hace falta, qué es lo que le hace falta a la empresa brindarle como tal al empleado para que él se sienta bien y así mismo pues haga su función también pues bien, ¿no? Y su productividad sea mejor. Ujú, exactamente. Entonces, miren lo siguiente, muchachos, señoritas. En este caso de los zapatos andinos, pues evidentemente vimos una serie de fallas, de falencias, pero si nosotros no indagamos a profundidad de dónde viene el problema, seguramente vamos a dar soluciones a medias, vamos a dar soluciones incompletas, no correctas, ¿no? Porque seguramente también digamos que si yo hago un programa de capacitación para que sepan el sentido de la productividad, para que sepan manejar pues todo lo que tiene que ver con los comportamientos esperados por los trabajadores, de nada va a servir. El solo programa de capacitación no nos va a servir, porque es que el problema viene y se va a seguir dando, y no solamente en el área de planta, sino en otras áreas de la empresa de zapatos andinos, de que no están haciendo un buen proceso de selección. Se están colando, se están filtrando una serie de personajes que no están eh, alineados con los valores, con la política eh, y con las estrategias organizacionales. Para nada están vinculados. Entonces, cuando eso se viene presentando desde el área de talento humano y su proceso de selección, ahí es donde está fallando la gente. Por eso se dice, como el primer aspecto a trabajar por parte del gerente general, es convocar de inmediato una reunión de los jefes de planta como de recursos humanos y hablemos a ver qué es lo que está pasando ahí en esa reunión, ¿sí? Por eso se dice allí que el objetivo es revisar las políticas de manejo de personal establecidas, iniciar un seguimiento estricto de la gestión del jefe de planta, implementar un programa de capacitación al personal operativo, ¿sí? Pero aquí tenemos que centrarnos un poco en el área de talento humano, porque miremos cómo se están haciendo los procesos de selección. Vamos a mirar el perfil del trabajador con respecto a las personas que están en el área de productividad. Y si nos damos cuenta de que hay como 5 o 6 trabajadores que ni siquiera cumplen el 50% del perfil del cargo, el error es de recursos humanos, el error es del proceso de selección, ¿no? Entonces, ahí se empieza a evaluar quién es el que está teniendo el problema y los errores permanentes. Entonces, a los que tienen que pasarle, digamos, el memorando es precisamente a los gerentes de talento humano o a la gente de talento humano o a los encargados del proceso de selección. Entonces, fíjense muchachos que estamos mirando en este ejercicio pues aspectos muy interesantes de lo que tiene que ver con el Assessment Center. Nos arroja una información muy interesante, muy buena, porque nos están diciendo dónde están los problemas realmente relacionados con el cargo, dónde hay otros problemas evidentes, ¿no? que se están presentando. Entonces, aquí hay que entender de que el estudio de caso nos ayuda muchísimo a trabajar de una manera muy interesante los problemas que hay al interior de una organización. Bueno, María Camila, Señor profe.
necesito que entonces, por favor, me cuentes lo más pronto posible cuándo te quedaron de dar una noticia, por favor. Vale, profe, pues yo ya le comenté pues yo estoy metida en un grupo de representantes de la universidad, de los técnicos, Sí, y ya expuse el caso, les envié el póster y todo, pues espero que por ahí en media horita, una hora, por mucho me den solución. ya, ok. Y me cuentas, por favor, ¿no? Listo, Me profe, sí, cuentas, señor. por favor, esa parte. Bien. Eh, ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Profe, ¿me escucha? Sí, señor, dígame. Pues eso es una pregunta de, bueno, digamos, los trabajadores están fallando y ahí uno hace las medidas para, pues, para arreglar la situación, pero yo lo digo es por experiencia, cuando un jefe tiene una mala estrategia y de pronto el empleado tiene otra forma mejor de hacer las cosas, pero el jefe no quiere porque el jefe dice, no, entonces eso ya es problema del jefe y su mala productividad y le echan la culpa a uno. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero fíjate que esa gente, esos gerentes que su merced menciona, Johan, esos gerentes son los que son muy cerrados, ¿no? No Mm, tienen como esa mente abierta y solamente creen que su idea es la importante, solamente creen que su idea es la verdadera. Si un subalterno, como su merced lo está comentando, Johan, si un subalterno tiene ideas muy buenas y funcionan, a veces eso le da mucha ira, mucha rabia al gerente, ¿sí? Porque le están haciendo más caso al trabajador que al gerente. Entonces, digamos que el gerente tiene que ser mucho más estratégico para poder, digamos, ser más, tener una mejor alianza con este trabajador que tiene muy buenas ideas y decir, venga, trabajemos en conjunto. Me parece muy bueno lo que usted está diciendo, me parece interesante lo que usted está planteando, en vez de entrar en un choque entre el gerente y ese trabajador. Yo estoy de acuerdo con su merced, Johan, con lo que está diciendo, de que sí, muchas veces las ideas son muy válidas en los subalternos, pero como los gerentes son totalmente cerrados en esa apertura del cambio y no permiten nuevas ideas, pues eso genera el choque. Y como él tiene el poder, y eso es importante, muchachos, señoritas, como él tiene el poder, es el que dice, aquí se hace lo que yo digo, aunque esté mal. Y eso genera mucho más mal ambiente laboral. Y se pierde la productividad, y se pierde la eficacia, y se pierde la eficiencia. Sí, muy bien, Johan. Me gusta mucho ese aporte que tú estás dando. gracias. Bueno, hermano. Muchachos, creo que por ahora terminamos. Nos vamos a ver entonces si es presencial o si es acá. Estoy a la espera, Camila, para que me cuentes, para mirar qué hacemos entonces. Porque sí o sí, el parcial se hace mañana, sea virtual o sea presencial. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos mañana. Me cuentan cualquier cosa, María Camila, y también se pasa el dato pues por el chat del grupo, bueno, Sí, por el señor. WhatsApp del grupo. Gracias, profe. Chao, que estén bien, muchachos, que Chao, estén muy profe. bien. Cuídate. No, profe. Chao, que estén bien. María Camila, no olvides el parcelador docente. Ahí faltó esta niña, se me olvidó el nombre nuevamente, Luisa, profe. Luisa Jaramillo, hay que colocar eso. Y la novedad que tiene Jessica del Listo, accidente que profe. tuvo. ¿Listo? Pues eso yo te lo estoy anotando, es en la asistencia. ¿Sí? Eh, sí, claro, pero ahí en el parcelador docente. Listo, profe. También te lo anoto. Bueno, ok. Gracias. Listo. Que estés bien. Bueno, Chao. igual, Cuídate. profe. Chao. Chao.